Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Agustín Chena, soy director del Aluvión. Les voy a robar 3, 4 minutitos antes de que arranque cada clase para contar un poco de qué va esto, que denominamos Fragua. Van a ver el canal, que los invitamos a suscribirse. A principio de año nos conocimos con varios compañeros que teníamos distintos proyectos de militancia. Muchos de ellos hacíamos comunicación política, armábamos redes sociales, difusión de pensamiento nacional, difusión de historia, y empezamos a sentir una necesidad de construir algo entre todos, viendo que la agenda política estaba vacía de contenido. En marzo-abril largamos el primer curso de introducción al peronismo, que pueden ver en un canal que vamos a dejar acá abajo en la descripción si no lo vieron. Y empezamos a hacer actividades juntos, a conocer nuevos compañeros, nuevas compañeras. Y lo que observábamos era eso: que la política estaba muy concentrada en lo coyuntural, que estaba muy mediada por fundaciones, por ONG, por sector que no tenía que ver con el peronismo, y que no había ningún espacio de difusión del pensamiento nacional donde nosotros, la generación de 20 y pico, de 30 y pico de años, que se crió formándose, que se crió militando, pueda seguir formándose, pueda aportar su granito de arena a la discusión en una etapa de mucha confusión. Y es por eso que con esta iniciativa del curso del modelo argentino para el proyecto nacional, decidimos iniciar un espacio denominado Fragua, que no es nada más ni nada menos que un conjunto de compañeros y compañeras que se juntan para poder difundir, en este caso, la obra de Perón, pero que tenemos el objetivo de poder hacer nuestros aportes a la discusión de lo que creemos que necesitamos, que es un verdadero proyecto nacional que vuelva a convocar a las mayorías y que nos vuelva a enamorar de la militancia. Así que Fragua se trata un poco de eso se tratan estas 4 clases que vamos a hacer en este curso. Y en ese sentido queríamos mandar o decir 2 mensajes. El primero es que en este curso hay compañeros de Tucumán, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de distintas partes del conurbano, de Capital. Nuestra idea no es que esto quede como algo estanco, sino es seguir ampliando el espacio, poder construir realmente un espacio que sea nacional, que sea representativo de los distintos sectores de la sociedad. Así que los invitamos a escribir a fraguargentina@gmail.com, que vamos a dejar el mail acá abajo para ponerse en contacto. Creemos que estos espacios están buenos, difunden un mensaje, lo mismo hacen nuestros proyectos en redes sociales, pero también creemos que la política en definitiva se hace cara a cara, así que es necesario conocernos. Y el segundo mensaje que queríamos darles: si les gusta lo que hacemos, si quieren darnos una mano para que este proyecto siga creciendo, vamos a dejar un alias abajo, que básicamente es resaltar que somos un grupo de compañeros y compañeras autoconvocados, que no tenemos ningún tipo de financiamiento externo y que para poder realmente federalizar y hacer un proyecto nacional de verdad necesitamos cubrir un montón de costos, con lo cual le pedimos ayuda. Por último, quería personalmente y en nombre de todos los compañeros y compañeras que hicimos este curso, agradecer a Seibo, a la productora con la que estamos haciendo, a Gianni, a Gian, a Pedro, a Mati, a Nahue, a Dai, a toda la gente que no va a salir en cámara, pero estuvo laburando mucho para esto. También agradecer a los que sí van a salir en cámara, que prepararon las clases, que en muchos casos viajaron, se reservaron el día para grabar, y por sobre todo a los compañeros del sindicato de AFIP, a Pablo Flores y a Pato Mirkovic, que nos cedieron este espacio muy amablemente y durante 2 días nos atendieron muy bien para que pudiéramos desarrollar esta tarea titánica de grabar 4 clases en 2 días. Así que bueno, sin más, ya pasamos a la clase y espero que lo disfruten. Bueno, ¿qué tal? Primero quería agradecer a los compañeros, acá presentes, compañeras, por habernos hecho esta invitación para hablar de modelo argentino para el proyecto nacional. Estoy acá con Esteban Sargiotto, militante del MPA y del Sindicato de Informáticos, con Nahuel Cuevas, compañero marplatense de modelo argentino, ¿no? Militante de modelo argentino. Ujú. Nos convocan acá a hablar un poco del aspecto económico del modelo argentino, de este Perón que vuelve en la década del 70, un Perón que vuelve viejo, vuelve sabio, vuelve con mucha experiencia acumulada. Y yo quería hacerle esta introducción hablando un poco de que para mí hablar de modelo argentino es hablar de un futuro como perdido, ¿no? De la historia argentina. Porque este texto se escribe, se piensa en lo que uno podría pensar hoy como una especie de momento de bifurcación de la historia política, cultural y económica argentina, donde
parecía como que Perón baja como una suerte de Moisés a la inversa, ¿no? Que viene con las tablas de la ley, pero para evitar que el pueblo argentino vague 40 años por el desierto. No para promoverlo, sino para evitarlo. Y esos 40 años del desierto me parece que son precisamente esos 40 y pico de años desde la dictadura en adelante que Argentina no termina de encontrar un rumbo, de una forma de insertarse también en las cadenas de producción internacionales, no termina de tener claro cuáles son los sectores que tiene que fomentar. Creo que Perón está tratando de evitar eso y lo está viendo con mucha clarividencia. Me parece que es un texto muy visionario de Perón. A mí es de mis textos preferidos, debo decir. Eh, Perón vuelve, para reponer un poco el contexto histórico, digo, Perón vuelve y ya para el 73, cuando está acá, en Chile, en Uruguay y en Brasil, no sé si en el resto de las clases se habló de esto, pero ya había dictaduras militares. Pero ya está viendo ese contexto internacional. Y me parece que esta búsqueda de plantear un modelo para que a partir de la discusión en torno a ese modelo se genere un proyecto nacional que concerte intereses, que armonice intereses con todos los sectores, con los empresariales, con los sindicatos, con los estudiantes. Me parece que es una búsqueda de evitar ese destino que finalmente, digamos, la tragedia lo impide, lo obstaculiza, pero muere, todos sabemos, por edad, por debilidad física, por algunos crímenes irresponsables e imperdonables que también aceleran ese proceso. Pienso en Rucci, ¿no? Eh, y bueno, termina sucediendo, digamos, lo que a todas luces parecía que Perón quería evitar al pensar y al proponer este modelo, ¿no? Perón viene y plasma mucho de su experiencia. Me parece que estamos hablando de un Perón que ya vivió el exilio, vivió la resistencia, participa desde allá de la resistencia peronista, vive la Revolución Cubana, vive, eh, vive el giro comunista de la Revolución Cubana que lo termina alejando de esa experiencia, ¿no? También dice Oscar Castellucci, y tengo una cita que me gusta, dice: Perón mira mucho Francia en este momento, ¿no? Cuando está en el exilio, él mira mucho el proyecto de Gaulle, de Charles de Gaulle. Y viene con eso a la Argentina, dice Oscar Castellucci, porque el proyecto nacional de Gaulle, que le genera mucha admiración a Perón, eso lo menciona varias veces él, es un modelo, es un proyecto nacional que está buscando también reparar heridas en Francia. La herida que había dejado la ocupación nazi en Francia. Y Perón vuelve entendiendo que después de 18 años de proscripción del movimiento más importante de la política, o de la historia política argentina, hay que reparar. Entonces viene con esa mirada, viene con estas frases, bueno, que uno recuerda todo el tiempo, ¿no? Que al final cambia una de las 20 verdades y dice: en realidad no es que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, sino para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y viene con una idea, me parece muy aristotélica, de armonía, ¿no? Está pensando todo el tiempo en la armonización de las cosas. Perón se muda a Gaspar Campos y elige una casa donde el escudo tiene una frase de Aristóteles en latín que dice nec temere, nec timide, creo que lo estoy pronunciando bien, que significa ni cobarde ni temerario, digamos, ¿no? Como esta cosa de la virtud siempre está en el punto medio entre los dos, entre el exceso y el defecto, ¿no? Esta cosa de Perón de buscar armonizar entre lo que es, digamos, entre los extremos. No es ni yanqui ni marxista, es el exceso de lo colectivo asfixia al individuo, pero también el exceso de individualidad no permite la realización de una comunidad, ¿no? Pero me parece que Perón viene con ese proyecto, y hago toda esta introducción, hablaría un poco más del tema de Aristóteles, lo voy a dejar para más adelante, pero lo podemos discutir, porque la introducción al segmento de economía, que es el que nos convoca, es muy clara, lo dice, tengo la cita textual para leerles, porque dice: los principios y medidas generales que el modelo argentino propone en el campo económico deben comprenderse como justificados y fundados en las bases filosófico-políticas previamente delineadas. Es por eso que en varias oportunidades he sostenido que la dimensión política es previa al ámbito económico. Y esto es lo central. Esto es lo central del peronismo. Parece que el que no entiende esto no entiende el peronismo. Sí. El peronismo es una idea de hombre y de comunidad, primero, y una idea de economía supeditada a esa idea de hombre y de comunidad, y de realización del hombre en la comunidad. Por eso, y esto es lo último que digo, ya lo dejo con la parte más del debate económico o de los principios económicos que postula Perón en el texto,
Por eso me parece que también es importante entender que combatiendo el capital, esa frase tan debatida, tan polémica de la marcha, significa precisamente esto. No es combatir el capitalismo, es combatir la lógica del capital, que es una lógica que es amoral, que no tiene una idea de hombre y que no está puesta al servicio del hombre. Es una lógica que es solamente para vender, para comprar y para reproducirse. No es anticapitalismo, sino antilógica del capital, porque eso tiene que estar siempre siendo domesticado, digamos, y puesto al servicio de una idea primero de lo que es el hombre y de lo que es la comunidad. Así que bueno, quería hacer esta introducción para que también podamos hablar de economía, teniendo en cuenta cuáles son las líneas básicas del pensamiento de Perón respecto de cómo concebir a la economía, ¿no? Así que bueno, te dejo, Nahue, que sos el que sabe el tema. Tal cual, tal cual. Bueno, no sé, ya me presentaste. Sí, un poco esto. El libro en general es una propuesta de lineamientos, antes que soluciones definitivas, como lo dice. Me lo pego. Pero sí, totalmente. O sea, esta cuestión de la economía supeditada a lo moral, a lo ideológico, a lo político, está totalmente presente. Y bueno, vamos a ir hacia ello. Primeramente quería hacer una breve introducción respecto al ámbito de lo económico. Perón, bueno, se destaca por esta cuestión histórica en su análisis. No hace un análisis ahistórico como gran parte de la teoría económica. Y bueno, él en el libro dice que la fuente del crecimiento económico de los países centrales proviene de dos fuentes principales, que son sus propios recursos tecnológicos y de la acumulación de capital, y en segundo lugar de la riqueza y el trabajo de los países dominados. El imperialismo del siglo XIX y principios del siglo XX utilizó la dominación política, la fuerza militar, el aprovechamiento muchas veces de intereses internos de las élites de los países dominados, con este fin, cargando sobre la espalda de los trabajadores y pueblos del tercer mundo el progreso económico de las metrópolis. En ese sentido, bueno, dice que la situación internacional, no obstante, está mutando. A mediados de siglo comienza a sufrir grandes conmociones el mundo, y es ahí cuando muchos pueblos, el ejemplo de la descolonización de África, el surgimiento, bueno, estamos a finales del siglo XX, de los países asiáticos como potencias económicas, y Perón plantea en ese sentido, bueno, la unión de estos pueblos sometidos, marcando varios elementos éticos, filosóficos, para la unión de estos pueblos. Por ejemplo, bueno, la necesidad de una ética común, la vigencia de conceptos como la crueldad de los imperialismos como forma de unir a los pueblos del tercer mundo. Y entre uno de esos elementos que nombra en el inicio del libro, respecto a lo que tenía que ver con el ámbito económico, destaca la cuestión de la brecha tecnológica como una solución o una forma de garantizar la efectiva independencia económica de estos países, y la cuestión de la distribución del ingreso, que es indispensable si uno quiere materializar la justicia social. En ese sentido, bueno, Perón escribe en el 74, como bien vos dijiste, inmerso en un proceso donde se estaban dando múltiples golpes de Estado en Latinoamérica, y bueno, ve en Argentina, no obstante, un faro en ese sentido en el continente, donde dice que, bueno, Argentina es un país con ingresos por habitante razonablemente altos, una industrialización acelerada, pero que, bueno, había que pensar en la autosustentación de esta industria, y no obstante ve una serie de retrocesos y deudas de los últimos 18 años en los que el peronismo había estado proscripto. Bueno, en ese sentido marca diversos elementos como la incorrecta dirección de la inversión extranjera, un concepto con el que Perón no había estado en desacuerdo. De hecho, bueno, es conocido, ya debatido, el acuerdo trunco con la Standard Oil respecto a intentar alcanzar esta autosuficiencia energética. Sí, acuerdo con el que se había opuesto el propio Sí, es irónico. el propio Frondizi, que después lo termina promoviendo, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, destaca esta cuestión de conjugar los intereses nacionales con esta cuestión de la inversión extranjera.
En ese sentido, bueno, también destaca una falta de armonía en el progreso económico en estos últimos años respecto a una creciente desigualdad en el país, y se había dado un grado de sofisticación de muchos de los consumos por parte de la élite argentina que, junto con la insuficiencia en muchos sentidos de la industria respecto a los bienes de capital, a producir los bienes de capital, y la dependencia que tenía con la importación, empieza a haber un problema de lo que se llama la restricción externa, que muchos economistas plantean dominarla o resolverla simplemente exportando. O sea, esta cuestión de se necesitan divisas, necesitamos exportar, pero que no queda ahí. Es necesario, si se quiere realmente pensar en un desarrollo del país, que esta cuestión de los recursos naturales con los que contamos tengan un proceso de valor agregado, un proceso de sofisticación, y no queden en simplemente una lógica de enclave. Y eso Perón lo tenía muy claro. También parece interesante destacar en ese momento lo que habla él sobre los problemas respecto a la inflación. Él dice, y parece Muy interesantes. muy interesante, y parece que muchos dirigentes lo olvidaron, y él habla como que es una de las cuestiones más retroactivas respecto al ingreso de los que menos tienen. No obstante, dice que a partir de soluciones ortodoxas, por ejemplo, los que había implementado Prebisch en su momento, que muchas veces se lo emparenta con un pensamiento desarrollista, pero salva muchas distancias con el peronismo. Pero, perdón, que aparte venía de una experiencia exitosa, Tal cual, un plan de estabilización tal del cual, 52, ¿no? tal cual. Que él mismo entiende que se le estaba yendo medio larga la bocha con el tema de inflación, y es la que viene y la ordena a la manera peronista, ¿no? Dice que eso Tal también cual. es algo para destacar. Tal cual. Y bueno, y por último, habla de un desaprovechamiento de los recursos humanos, una cuestión que se vio muchísimo. Bueno, es muy destacado la cuestión de la fuga de cerebros, y él habla de un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país a partir de, bueno, las universidades, la incorporación de tecnología proveniente desde afuera, pero incorporada en el entramado local, y bueno, la investigación nacional, por supuesto, pero que se empieza a dar un gran desaprovechamiento y una gran huida por parte de muchos recursos humanos que son financiados en el país, y terminan trabajando en los países centrales. Y en ese sentido se da una doble falta, que sería la incorporación de tecnología, por un lado, gastando divisas para ello, y por otro lado el financiamiento de gente que termina trabajando, huyendo por falta de oportunidades. Sí. En ese sentido, Perón lo tiene muy claro ya desde el 70. Y después, bueno, esta cuestión de la concepción filosófica, política, de la que vos hablabas, está totalmente inserta en todo el proyecto de Perón. Él habla de la actividad económica que debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en la comunidad y no a las apetencias personales. Por supuesto, él plantea la existencia de un beneficio, eso es una cuestión lógica, pero habla de una justa remuneración del factor empresarial por lo que él llama la función social. En ese sentido, Perón demuestra ser un gran lector de la teoría económica. Es un debate muy largo, que hablando justo de Aristóteles, es un debate sobre la teoría del valor y la cuestión del beneficio que viene de los griegos, Jenofonte, Aristóteles, después Santo Tomás de Aquino, hasta llegar a los clásicos. Aristotélico también él. Claro. Y en este sentido, él cree en una justa remuneración del empresariado para garantizar lo que él llama esta dinamizadora dosis de creatividad, que es sumamente necesario para el desarrollo de la economía local. Sí, ahí yo justo pensaba, ¿no? Cuando decía lo de las tablas de la ley, esta cosa de evitarnos el vagar por el desierto como pueblo a los argentinos, pensaba justamente en estas dos como variables que me parece que lo hacen muy visionario a Perón en este texto, o muestran a un Perón muy visionario, que es una, la tecnología, la importancia de la tecnología para dar el salto de productivo, que me parece que también hoy es un tema que está muy en boga. Y la otra es lo que él identifica como la inevitabilidad de la globalización, que él le dice universalismo, ¿no? Dice, bueno, chicos, es inevitable, Sí. la globalización es inevitable. En todo caso, más que tratar de digamos, resistirnos a ella, tenemos que ser inteligentes y ver de qué manera podemos como agrupar el frente interno para integrar esos procesos internacionales
de producción, digamos, de manera inteligente y privilegiando el interés nacional. Exactamente. Que tiene como esas dos grandes ideas que bueno, como decía antes, ¿no? Al no terminar de ser comprendidas, me parece, por la sociedad argentina en su conjunto en ese momento, terminaron generando nada. Exactamente. Bueno, él habla Debate, ¿no? del ámbito supranacional, Exacto. pero que previamente tiene que tener una cohesión o un proyecto común en el Claro, en la tiene que ser cuestión como nacional. aglutinar el frente interno, ¿no? Exactamente. Armonizar los intereses de todos los sectores para poder plantearse ante la inevitable globalización Exactamente, de una manera que privilegie el interés nacional. tal cual. Y bueno, él al hablar del ámbito nacional dice que se tiene que dar en el marco de un proyecto más o menos homogéneo Sí. que necesita inexorablemente de la planificación. Una planificación que en muchos casos por nuestros dirigentes parece ser atacada, ven una falencia dentro de la planificación y es sumamente necesario. A ver, no es la planificación, bueno, esta cuestión que vos decías, ni yanquis ni marxistas, no es una planificación de medida que conduce Claro, sí, no es a la dirigismo pérdida estatal, digamos. Exactamente. Sí. Pero tampoco la ausencia de la misma, porque es ahí cuando vos quedás a merced de los intereses de poderosos e intereses foráneos, en definitiva. Sí, la disgregación social, digamos, del capital imponiendo su lógica sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de regulación por Tal parte cual. de la razón humana, ¿no? Exactamente. Y bueno, esta planificación enmarcada en la generación de un proyecto nacional que tiene como foco la inserción, como decíamos, en el ámbito supranacional, y es ahí donde Perón veía esto que vos comentabas, sobre el universalismo que planteaba él, que no tiene mucho que ver con el globalismo en el que terminamos insertos, era, bueno, una armonía entre pueblos más parecido a una especie de poliedro donde cada lado está representado por un pueblo, Ujú. y que parece de una total actualidad en ese sentido. Habla de la conformación de bloques. Bueno, hoy por hoy vemos, se ve cierto regreso, esta cuestión que se habla en el ámbito económico del nearshoring, el friendshoring, el reshoring, y esas cosas que hacen ver una tendencia por esta cuestión de las cadenas globales de valor demasiado extensas que tuvieron, bueno, graves problemas con la pandemia y las distintas crisis Sí. que hemos pasado. Parece haber un repliegue por parte de los países y en ese sentido el texto está totalmente vigente. Sí, yo en ese sentido coincido plenamente. Me parece que es Ujú. un texto de una vigencia brutal. Digo, Ujú. lo lees hoy y es esto, ¿no? Digo, Pero, repito, la idea del futuro perdido por eso. perdóname que si la interrupción, digo, aparte de la vigencia, creo que incluso es premonitorio. Premonitorio. Es premonitorio y hace un diagnóstico ya adelantado viendo lo que después termina pasando. Exactamente. Ni hablar. Y eso además se ve a lo largo de todo el texto, en todos los temas que, bueno, vamos a ir tocando y lo ves en todo. Ujú. Sí, estaba pensando, bueno, el tema de la tecnología, hablando de lo premonitorio, también la importancia del desarrollo tecnológico nacional para la integración inteligente de la Argentina y de sus intereses nacionales en las cadenas internacionales de valor. Así que me parece que ahí tenés un pie. O como- Dale, sí, no sé si había terminado Nahuel. Pero vamos a ir. Quedaba un cachín, pero es así, es dinámico la cuestión. Sí, sí. No, esto de que, bueno, de que para esta inserción internacional, por supuesto, es necesario la existencia Hay cuestiones como insumos estratégicos y es necesario que el Estado impulse, en muchos sentidos, esa inserción, pero bueno, es una tarea más ambiciosa quizás del peronismo respecto a otros pensamientos, pero que Perón dice, o por lo menos el mensaje que da, es que requiere el doble de honestidad un funcionario peronista respecto al esfuerzo, a la idoneidad en la ejecución, porque, bueno, esta cuestión de que se plantea un objetivo mucho más ambicioso, que colocaría a la Argentina en un lugar mucho más relevante, pero que, bueno, es una cuestión esencial. Y bueno, en ese sentido plantea, bueno, la cuestión de la formación, la idoneidad de los funcionarios y demás. Y después ya cuando comienza a hablar de industria, para ya ir terminando, bueno, tengo una cita donde Perón dice, y cito textualmente, si nuestra industria es ya fuerte, en el modelo la deseamos aún mucho más importante. Necesita entonces una tecnología que cimente su desarrollo, pero esta necesidad no debe instrumentar la acción de un poderoso factor de dependencia. La alternativa surge
clara. Tenemos que desarrollar en el país la tecnología que nutra permanentemente a nuestra industria. Sin tecnología nacional no habrá una industria realmente argentina y sin la industria podrá existir el crecimiento, pero nunca el desarrollo. En este sentido, y ya le voy pasando la palabra a Esteban, que iba a hablar de tecnología, bueno, Perón habla de esta cuestión de fortalecer las industrias y la mentalidad exportadora con un grado de valor agregado alto para no caer en esta cuestión de economía de enclave. Y en ese sentido plantea casi un ecosistema fértil entre el sistema tecnológico y científico, el sistema productivo, instituciones de gobierno y el sistema financiero incluso, que es muy importante también para el crédito siempre que tenga fines productivos. Sí, capital extranjero, ¿no? Exactamente, También, dice, en Argentina siempre estuvo abierta a tal cual. la entrada de capitales extranjeros, que son importantes, son necesarios, también un poco Tal cual. a lo de Standard Oil. Exactamente. Y en ese sentido también parece estar muy adelantado porque esto lo plantea en el 74, años después, muchos planteamientos desde la teoría económica, si se quiere más, una especie de neodesarrollismo, plantea los conocidos sistemas nacionales de innovación, pero hay una pequeña diferencia que cuando Perón hablaba del sistema productivo, incorporaba a los trabajadores. Incorporaba a los trabajadores como el centro de todo el pensamiento peronista y, bueno, un rol de los trabajadores que muchas veces parece quedar de lado en estos planteamientos que nos llevan a incluso dudar del mismo fin del peronismo. Incluso llegan a plantear esta cuestión casi derrotista el mercado de trabajo hoy es esto. El mercado de trabajo hoy es flexible, atomizado, tenemos que ir a eso, tenemos que... A ver, una cosa es la realidad de lo que es el... Claro, pero ¿quién lo define así, no? Pero claro, ¿quién lo define así? Y además, bueno, Perón mismo hablaba de cabalgar el espíritu, los espíritus de la época, pero en ese sentido la doctrina no es una cárcel estanca, pero tampoco está, o sea, muy lejos está de renunciar a esta cuestión de la industrialización, que es un eje vertical en el pensamiento. Entonces, nada, un poco el mensaje final sería eso, plantear estos sistemas nacionales de innovación, pero con el eje central en el trabajador, que no puede ser olvidado cuando se habla del entramado productivo. Bueno, quiero empezar contando un poco, no sé, para quienes no hayan leído el libro, pensando que la idea es la de un curso, ¿no? Así como ya comentaron los compañeros antes, a mí una de las cosas que me parece que son más interesantes de leer el libro, además de lo que vos decís muy bien, de que es este Moisés inverso, ¿no? Él hace toda la primera parte del libro es fundamentación y definiciones filosóficas y políticas, naturalmente. Sí. Y en esta segunda parte del libro, que es la que estamos ahora discutiendo, él aborda ya más puntualmente algunos temas y va punto por punto, que bueno, recién vos decías la parte de lo que menciona de industria y demás. Lo que me parece que es, al menos a mí fue lo que más me interesó, es cómo a lo largo de todo el texto uno siempre ve la mirada filosófica de fondo en cada uno de los temas que aborda y cómo cada uno de los temas que aborda están relacionados con algún diagnóstico que elaboró antes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando él habla ahora, que voy a mencionar sobre ciencia y tecnología, después voy a mencionar unas cosas que menciona sobre el agro. Él siempre vuelve sobre estos temas que mencionabas vos recién. No sé, creo que vos después te va a tocar hablar sobre la parte de la inversión extranjera. Él lo menciona cuando habla de ciencia y tecnología. Cuando habla del lugar en el mundo de la Argentina y menciona esta cuestión que está pasando con los bloques regionales, que él ya veía venir, porque él ya veía venir que lo que estaba pasando con los países que se estaban dejando de ser colonia, los países africanos, y él habla del rol de la Argentina en su amistad con los países del tercer mundo y el cuidado de la soberanía. Ahí es donde yo decía antes, ya está adelantado y está viendo hacia dónde van las cosas. Y esto vuelve a aparecer cuando él menciona el aspecto de la tecnología. Cito una frase textual. Él, una de las primeras cosas que dice es: la dependencia tecnológica constituye un aspecto particular de dominación. Y después dice:
En lo comercial puede modificarse rápidamente estructuras. En lo financiero, cambiar de financista. Lo científico-tecnológico requiere una gran sedimentación. Y ahí empieza a abordar el tema de la tecnología y menciona esto que vos decías recién. Está bien, está todo bien con que, como decíamos antes lo de la Standard Oil, está todo bien con que hoy, dice él, es imposible la autarquía en términos científicos. No se puede tener autarquía total en términos científicos y tecnológicos. Pero dice, bueno, ojo, tampoco vamos a dejar, un poco siempre esta cuestión aristotélica, ¿no? Tampoco vamos a dejar ser dependientes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, pensando en, y él antes hace una definición, la tecnología nos interesa, porque está la ciencia y la tecnología, ¿no? Dice, nos interesa hablar de los procesos productivos. Y la exigencia que tienen los procesos productivos en la tecnología que haga falta. Entonces él dice, a medida que nosotros desarrollamos ciertas funciones productivas, vamos a tener una tecnología que necesitamos. Y esa tecnología la tenemos que producir nosotros. Entonces ahí él dice, bueno, tenemos que tener, incluso ya propone directamente, tenemos que tener organismos que se ocupen de esto. Organismos que obviamente tienen que estar encabezados por el Estado. Pero dice, ojo, tiene que estar encabezado por el Estado, pero, y acá cito otra parte que me parece muy buena, él dice centralización de conducción y descentralización de ejecución. Esa frase es buenísima. Es buenísimo, porque aparte él, Sí, claro. claro, y además ahí insiste con, incluso él habla directamente, quizás debería haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo tenemos hoy, creo que el Ministerio la primera vez fue 2015. Creo que sí. Ya Perón lo dijo en el 74, deberíamos tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y no solo habla del ministerio, sino que cuando dice, tenemos que tener una relación con el mundo y tiene que haber intercambio porque existe, él habla de interdependencia. Hoy quizás hablaríamos globalización, usaríamos otros términos, él hablaba de interdependencia. Y dice, en ese marco hay que tener relaciones, y él ahí habla, la palabra en particular que usa son la vinculación con el exterior. Otra cosa que cité acá, que me parece una de las partes más espectaculares de esta parte, la política científico-tecnológica no puede ser de tipo liberal. La más alta responsabilidad en el ámbito científico-tecnológico no puede estar en manos extranjeras. Es decir, y acá no puedo evitar remitirme a algo que dijeron recién sobre que esto es algo que hoy una vez se escucha, ¿viste? Hay como una especie de, no sé, fetichismo de hablar sobre algunas empresas, ¿no? Que bueno, aunque sean extranjeras, generan empleo y se pierden de vista estas cosas que son absolutamente centrales. No puede ser que haya, no quiero empezar a hacer nombres, pero no puede ser que haya determinadas empresas, 2 o 3, que son las que dominan, por ejemplo, el mercado en el software, que luego si quieren empezamos a profundizar sobre este tema. Hacemos una entrevista sobre el Después, no, bueno, pero después mencionamos algunas cositas. No puede ser que estén en manos de 2 o 3 tipos que encima son en realidad empresas extranjeras hoy, al día de hoy. Y que el Estado ni siquiera está pensando, no solo que o sea, el Ministerio de Ciencia hoy no se entiende cuál sería el rol, estos temas ni siquiera se están pensando, no se está pensando en las tareas de vinculación. El aspecto de la investigación científica está siendo directamente atacado en los gobiernos anteriores. Tampoco es que se abordó, eso no se tenía jamás ganas de hacer algunos comentarios vos sobre ese tema. Pero también lo que es muy interesante, que me parece que otro ejemplo más de adelantado, es que él propone plasmar en la Constitución Nacional algunas de las definiciones que debe haber en ciencia y tecnología. Eso es lo que tenía ganas de destacar sobre la parte de ciencia y tecnología. Después, si quieren, para el debate, hay más para decir, porque él básicamente eso vuelve sobre el tema ese. Cuando habla de ciencia y tecnología, hace el foco en que, bueno, tiene que haber vinculación, tiene que haber desarrollo propio, no podemos autarquía, pero tenemos que tener transferencia tecnológica además. Incluso propone un camino, Ministerio de Ciencia y demás. Pero después él, como decíamos antes, son lineamientos generales. Después no dice mucho más. Pero vuelve sobre lo mismo cuando habla sobre medio ambiente y vuelve sobre lo mismo, por ejemplo, cuando habla sobre agro. Y ahí paso al tema de agro, porque me parece también es una de las partes que me parecen más espectaculares. Primero, una definición filosófica, como siempre, ¿no? La primera definición filosófica que hace, la tierra no es básicamente un bien de renta, sino un bien de trabajo. Y otra de las citas que me parece a destacar, debe señalarse con precisión los objetivos a alcanzar en materia de colonización
infraestructura, régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos. Acá de nuevo vuelve a aparecer la capacitación y la investigación. Pero Como un eje transversal, ¿no? La cuestión de la tecnología para lo que él imagina del futuro en Argentina. claro. Y a mí lo que me parece excelente de esta parte es que ustedes cuando piensan hoy, cuando se habla en general del aspecto del agro, no sé si notaron que ni siquiera por el lado de los liberales se discute nada. No. Porque cuando acá Perón menciona el aspecto de la colonización, hay que recordar que la colonización es un proyecto que se llevó adelante ya con la generación del 80. Y que incluso Sarmiento es uno de los que propone un modelo. Chivilcoy. Claro, los famosos 1000 Chivilcoys, que es el modelo de los farmers en los Estados Unidos. Y eso Perón lo retoma en el segundo plan quinquenal y lo vuelve a mencionar en el modelo para el proyecto nacional. Él directamente habla de la necesidad de la colonización, habla sobre la función social de la tierra y menciona cosas muy concretas. Hace uno de los primeros diagnósticos sobre el peligro de la migración rural-urbana. Él ya alerta en ese momento, cuidado con la sobreurbanización, llamémosle. Hoy la Argentina es uno de los países con mayor nivel de urbanización del mundo, producto de no haber tenido una planificación, un régimen de tenencia de la tierra, o una infraestructura, y los temas en materia de colonización. Temas que Perón ya vio en el año 74, que ya lo había visto en el segundo plan quinquenal, ya lo había visto en los años 50. Sí. Ya lo había visto Sarmiento, pero bueno, Perón era un digno, digamos, sucesor de esas ideas. Y ahí menciona algunas cosas que después tengo ganas que comentemos más adelante, al final, cuando saquemos algunas conclusiones. Un aspecto que también nunca se menciona, él habla de las tierras ociosas. Y pone todo esto en el marco de una estrategia que tiene que llevar adelante el Estado, incluso en la promoción de cadenas de comercialización, e incluso en el hecho de involucrar a las cooperativas agrarias, que son un actor fundamental en los pueblos del interior de la Argentina, sobre todo en las provincias productivas agropecuarias. Son absolutamente comunes las cooperativas agrarias. De hecho, uno de los principales actores, cuando ustedes miran la famosa mesa de enlace, dos de esos actores reúnen a cooperativas agropecuarias. Ya Perón lo estaba viendo, no solamente estaba viendo al peón rural, también estaba viendo a la cooperativa agraria. Como decías vos antes, el actor de los trabajadores, tanto por el lado, en el caso del sector rural, con las cooperativas, y del trabajador del peón rural, como el trabajador industrial. Esta cuestión de la mirada esta. Y bueno, por último quiero hacer una cita sobre la cual después quiero volver. Él dice, son responsabilidades que el Estado no debe bajo ningún concepto delegar y menos aún olvidar. Después lo conversamos la otra vez. Sobre esto, ¿no? Él plantea un modelo para un proyecto. Muchas cosas en la Argentina se han llevado adelante como proyectos y después se olvidaron. Terminaron perdidos en la rosca, empantanados en el abandono, en el olvido, y hoy te encontrás con que tenés problemas que Perón ya vio en el año 70, algún otro actor ya vio quizá en el año 2000, y algunos otros que se vieron en los años 40 y que nunca se les dio seguimiento, y que terminaron como dominados por algunos intereses de algunos pocos, como decía Perón, consorcios internacionales. Sí, y esto un poco que decías de un modelo para un proyecto, porque el modelo es un conjunto de ideas que él pone a disposición de la realidad para que la realidad ordene. Y a mí me parece que también hay un elemento que es como muy aristotélico del pensamiento de Perón. Lo que importa es la realidad. Totalmente. Esto está bueno. Por eso también cuando habla del capital extranjero y dice muy poco. Porque deja margen porque dice, che, bueno, esto es lo central. Después los detalles los discutimos con los actores y con los intereses que tienen que concertarse para que esto no quede en un conjunto de ideas abstractas que discutimos en círculos de intelectuales o de políticos, sino que se materialice en la realidad, porque lo que ordena es la realidad. Y él viene con una idea de que esa realidad se tiene que ordenar armónicamente, porque entiende, por el contexto internacional, como decíamos antes, como decía también acá Nahuel, de golpe de Estado, por su propio, por la destitución que había sufrido por el golpe del 55, que el peronismo no va a poder hegemonizar. No es que va a haber un grupo de vanguardia que va a venir con este modelo, lo va a imponer, Claro. y 40 años después vamos a seguir en esa. Digamos, él entiende que eso no va a suceder.
Y es un poco la mentalidad con la que vuelve la Argentina. Vos decís que él plantea alineamientos también en parte porque está pensando en, bueno, una parte de esto va a tener que ser debatido. Eso decís. Yo creo que lo plantea claramente. Hay que debatir esto y hay que armonizar con los intereses realmente existentes. O sea, ¿quiénes son los intereses? Bueno, los empresarios que van a tener que sentarse con nosotros para que esto suceda, los sindicatos, los estudiantes. Me parece que ahí está la clave de entender la diferencia entre modelo y proyecto. Y lo que importa en realidad no es el modelo. El modelo lo estamos discutiendo nosotros 40 años después, 45 años después. Y Lo fascinante es que lo estamos discutiendo y tiene vigencia, ¿no? es claro, pero lo discutimos como una tragedia, porque esto es lo que no se dio, digamos. O sea, es un conjunto de ideas que podrían habernos ahorrado 40 años. 40 años de vagar en el desierto, volvemos sobre esa imagen, Sí. pero lo que no sucedió es que se pueda concertar a los distintos actores, a los distintos sectores de la Argentina, de la sociedad argentina, de la estructura económica argentina, para darle un cauce a esto. Entonces me parece que también, digamos, quería retomar esto de la cuestión de Aristóteles, ¿no? Y el debate de Aristóteles con Platón, no me quiero ir muy lejos, pero era esta cosa de la idea por sobre la realidad o la realidad por sobre la idea. Yo creo que en este sentido Perón es muy claro. Aparte también es aristotélico en lo que vos decías antes, en ponerte dos oposiciones y plantearte un camino de síntesis, creo que se llamaba aurea mediocritas, Sí. era la definición. Sí, la virtud en el punto medio. Claro, exactamente, el dorado punto medio era la traducción. Porque él, viste, que te plantea esto, te dice, bueno, no podemos ser totalmente dependientes, tampoco podemos ser completamente autárquicos. Claro. Bueno, tratemos de hacer, y uno lo traduciría hoy en, bueno, transferencia tecnológica. Sí, bueno, dale, ok, punto medio. Exacto. Claro. Es que es eso. Sí, Está todo el tiempo pensando en esos términos y me parece que en la parte que nos compete, digamos, la cuestión económica, es donde más claro se ve esto, porque dice, che, estos detalles, en la medida en la que estén puestos al servicio de principio filosófico y político que yo desarrollé antes, después los detalles se pueden discutir y se discuten en la realidad. ¿Qué es lo que dice? Me parece que se ve muy claro cuando habla del Estado y del capital extranjero en este segmento, que obviamente invitamos a toda la gente y a todos los compañeros que están viendo esto a que vayan y lo lean. Pero digo, son fragmentos cortos, dice, bueno, el capital extranjero, lo que decía antes, ¿no? Siempre estuvo, siempre le abrimos la puerta. Lo importante es que esté puesto al servicio del interés nacional. No dice mucho más que eso. Claro. Sí. Después el interés nacional obviamente ya está explicado una y otra vez en la idea de comunidad organizada. Es interesante igual, porque viste que hay algunos capítulos donde él desarrolla algunos lineamientos nada más, y otros capítulos donde se ve que tiene un diagnóstico más de fondo y de más trabajo, de más años. Por ejemplo, en la parte esta del agro yo veo que tiene por lo menos 30 años de reflexiones. En la parte de ciencia y tecnología se ve que hay reflexiones nuevas, porque ya te digo, de hecho incluso propone, ¿por qué no armamos un ministerio? Que era algo que en ese momento no sé si era normal. En la parte del mensaje, cuando habla de medio ambiente, menciona su propio mensaje ambiental, que también es un laburo que él ya venía haciendo antes. Y en otras partes simplemente se refiere a, bueno, acá tienen que regir los principios de comunidad organizada y justicia social. Medio como que una vez se siente, es un poco de sentido común, pero por otro lado, bueno, pero es un lineamiento. Claro. No deja de ser un lineamiento importante. Hoy estás es el más importante para Claro, mí. hoy estás discutiendo si es verde el pasto, como decía, ¿no? Hay cosas que son ridículas. Te dicen que alguien que es un liberal es un marxista. ¿Cómo que va a ser marxista? ¿De qué me estás hablando? Digo, viendo lo que estamos discutiendo hoy. Gente completamente liberal te quieren decir que es un marxista. ¿Qué es esta locura? Bueno, por algo son también importantes. Y eso también es bastante, creo, aristotélico. Esto de simplemente, viste, la sencillez, la simpleza. Vamos a decir, si se quiere, lo obvio, el sentido común, pero hay que decirlo. Tal cual. Sí, y con respecto, me interesa esto que decías de la ecología también, ¿no? Como un mensaje que también está mucho más en boga por ahí de lo que podría haber sido en el momento que lo plantea él. Totalmente. Y sobre todo porque dice algo que es súper interesante, porque dice, los países ya desarrollados son los que tienen que empezar a revisar. Esa parte es buenísima. Es la discusión de hoy, Sí, de los últimos 5 les o pasa 6 la años. factura. Dice, esto arranquen ustedes. Arranquen ustedes. Sí. No nos vengan a cobrar a nosotros. Y me parece que también es un debate que nos compete mucho a nosotros hoy, porque digamos, me parece que en los últimos años, en parte también por la pérdida, como decía vos, de un pensamiento estratégico y de una planificación, la falta de agenda propia, la falta de un empuje propio con una idea de país, con una idea de sociedad dentro del peronismo, fue reemplazada, me parece que esto se vio mucho en los últimos años, por agendas que son fáciles de comprar, que son foráneas y que atentan de manera muy lineal contra nuestro desarrollo productivo. Digo, hay una forma de entender la agenda ambiental que es esa, que es, che, quiero perforar
Bueno, vos sos marplatense, así que lo sabés perfectamente bien. Digamos, que a la cuenca argentina norte, que puedo producir 112.000 puestos de laburo Tal cual. en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia donde un nivel En todos los municipios de la costa. con transferencia tecnológica, porque venía de empresa noruega y lo hacía con YPF, que no sabe, no tiene la tecnología para perforar haciendo petróleo offshore. Para una región donde encima hay uno de los mayores tasas de desempleo. Tal cual. Una estacionalidad. Te viene un buque de una organización internacional financiada, todos sabemos bien por quién, digamos, y te quieren frenar eso, te ponen una millonadita. ¿Vos te acordás que fue la campaña? Sí. Sí. Vas a ver en la costa las plataformas petroleras a Exacto. 400 kilómetros iban a estar en delirio. Algo que ya se hace en el sur, además. Pero Y las claro, experiencias. que lo hace todo, lo hacen en Brasil, en todos lados, no te arruinó ninguna playa. Digo, bueno, hay algo ahí de cómo está pensada la agenda ambiental en Perón, que está muy claramente pensado en términos de digamos, la contradicción principal para el peronismo, que es patria o colonia, ¿no? Claro. Que me parece que se perdió un poco en algunos sectores de la Argentina y que ha permitido que nuestro pensamiento se ha permeado. No quiero empezar a hablar en contra del progresismo, porque digamos, ya se ha dicho tanto. Ya se ha dicho tanto. Ya está, ¿viste? Pero digo, ha permeado una forma de concebirlo que es una forma foránea y que es una forma que claramente, digamos, no respeta lo único que está como claro como mandamiento en el pensamiento de Perón en este texto, que es primero el interés nacional y después lo demás, ¿viste? Aparte, creo que hay como cierto esnovismo. ¿Por qué? Porque lo dice esta organización internacional, la reflexión es fascinante, pero resulta que Perón dijo, y voy a hacer una cita porque me encantó esta cita, perdón si estoy tanto con las citas, pero... No, Porque, ¿qué quiero decir con al esto? contrario. Cierro la idea. Uno dice, bueno, porque uno entiende por qué tiene un atractivo, porque es verdad que la cuestión ambiental es importante. ¿Por qué digo que hay esnovismo? Porque vos estás mirando lo que dice esa organización. Pero esto ya lo dijo Perón en el año 74 y dijo lo siguiente, por eso lo cito: no se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado, por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Esa frase es muy poética también, ¿no? Encima tiene una una licencia literaria. Claro, hermosa. tiene hasta licencia poética. Sí. Algo que hacía mucho cuando escribía Perón, ¿no? También hay que... Tal cual. Quiero recordar ese Perón más de la buena pluma, ¿no? Digo, te lo dijo ya con buena pluma en el año 74 Juan Domingo Perón. ¿Por qué te tiene que generar más atractivo lo que dice una organización extranjera en un flyer? No, ni hablar. Sí, a ver, como para ir, no sé si faltó mucho más sobre el No, contenido del creo texto, que con me el parece, tema aceptamos. Podríamos ir podemos echar un poquito más, a ver. hablar un poco con Me parece- conclusiones. Sí, como cierre por ahí de lo que venía pensando yo, a mí me parece que discutir este texto, y lo conecto con lo que decía al principio, ¿no? Pero digo, discutir este texto es fundamental, que lo discutamos nosotros, que lo discuta la militancia es importante, pero también es un texto que hay que estar todo el tiempo reviviendo para la dirigencia, ¿no? Por Sí. esto que decía Abuelo, por ejemplo, de Perón hablando sobre lo regresivo desde el punto de vista de la distribución, que es la inflación. Exactamente. Lo regresiva que es la inflación. Y vos decís, che, bueno, ya estaba todo acá. Sí. ¿Por qué? Y aparte lo hizo en el 50 y pico, ¿cuándo fue el Ya lo 52? hizo, ¿Ya lo había hecho en el 52? O esta cuestión de discutir la eficiencia de las empresas públicas. Que hoy por hoy Que también lo dice, una propuesta de derecha. Él dice, que cito de memoria, pero dice, nadie se queja de una empresa pública que funciona bien. Exactamente. Está textual, creo que Exactamente, esa dice frase. Y bueno, me parece que es un texto que tenemos que tener muy fresco, porque lo que hay que hacer es discutir con la dirigencia también. Totalmente. Siempre yo no me presenté al principio, lo presenté a usted, lo presenté. Yo hago un programa que se llama Vino por el Desarrollo, ¿no? Y la búsqueda tiene que ver con eso, con sentar dirigentes, con empresarios, entre sí, con dirigentes y cuadros más técnicos por ahí, a ponernos a discutir estos temas. Che, pero ¿por qué la inflación? ¿No viste en tal momento Claro. que se te estaba yendo de las manos? ¿No viste que esto estaba generando este enloquecimiento en la sociedad? Bueno, me parece que es un texto que como arma para hacer ese proceso de sacudir a la dirigencia es muy poderoso, muy poderoso. Así que yo también en ese sentido me parece, agradezco de vuelta a los compañeros por la convocatoria. Me parece que es un texto que hay que leer. Está bueno que la gente que está del otro lado nos escuche y que tenga ganas de informarse sobre lo que dice, pero hay que sentarse un ratito. Es un texto corto, hay que decirlo, Tal es un cual, texto totalmente. cortito, Es corto. Sí. y que
tiene, bueno, como decías vos, Esteban, digamos, tiene elementos que son muy premonitorios de lo que terminó siendo la Argentina del siglo XXI y la Argentina que vivimos hoy. Te diría también que hay cosas que podemos ver el día de hoy que se hicieron a la manera que plantea Perón y funcionaron. Eso también me parece que está bueno pensarlo. Y cuando se dejaron de hacer a la manera que propone Perón que habría que hacer las cosas, empezaron a funcionar mal. Mal, claro. Tal cual. Yo me quedé con una cosita más, hablando, cuando ustedes mencionaban la cuestión de resignarnos a las características que se supone que tiene el empleo o el mercado del trabajo actual, por ejemplo. Yo ahí sí también recuperaría lo aristotélico en el sentido de decir, hay una tarea militante de conocer y de escuchar, Totalmente. porque la realidad se impone sobre la idea. Nosotros podemos tener una idea doctrinaria de lo que debería ser el empleo industrial argentino, pero también tenemos que conocer lo que efectivamente es para poder transformarlo, porque la militancia tiene esa función, y uno no puede transformar lo que no conoce. Entonces me parece que, más allá de las ideas que nosotros tengamos sobre la industria argentina y sobre lo que debe ser la industria argentina, también tenemos que escuchar qué piensan los muchachos que hacen delivery en motos, los muchachos que hacen esa aplicación como taxi, pero no quiero nombrar marcas, pero Sí, sí, sí. tenés que sentarte y escuchar. ¿Qué Obvio. piensa? ¿Y qué piensa el metalmecánico de 55 años? Con trayectoria, que vio pasar el gobierno. ¿Qué piensa ese tipo hoy? Digo, me parece que es una tarea militante que es importante, y lo traigo a colación justamente por esto que estuvimos discutiendo todo este tiempo, ¿no? Esta cuestión de lo aristotélico. De la realidad siempre siendo primero a la idea y teniendo que ser privilegiada por sobre la idea, ¿no? Y eso no significa resignarse, sino conocer y entender para transformar, ¿no? El cual ver base para apreciar, digamos, esa frase conocida de Sí, Perón. creo que también es un llamado a la acción. Ni hablar. Es un llamado a la acción a, digamos, a ver el valor que tuvo todo eso que se hizo y que hay muchas cosas, te diría la mayoría, tienen completa vigencia y que son un camino a seguir. Y son también un camino a demandar, como decías antes, a los dirigentes, quienes se dicen o quienes dicen defender el legado del peronismo y después lo contradicen en las acciones y decir, bueno, che, ¿por qué? Esta cuestión que decías también de la no resignación o el derrotismo, bueno, en particular hablando del mercado laboral, pero traspolándolo a todos los sectores, el mercado laboral como eje del peronismo. También plantear esta cuestión derrotista de esto es así y es inmodificable y hay que actualizarse y demás. A ver, el peronismo no plantea algo nostálgico. Esta cuestión que hablamos de la ciencia y la tecnología era un texto sumamente premonitorio. Entonces me parece que no solo en cuestiones prácticas de que un proyecto de país, bueno, en la cuestión de lo que decías del delivery, de Uber, la nombré. Yo no pienso en una Argentina, por ejemplo, una Argentina potencia, una Argentina importante, con una dedicación exclusiva, siendo un país de 50 millones de personas, a los servicios. No, claro. Entonces, me parece que la cuestión de una industrialización o la defensa de que se puede ir a un poco más allá, me parece que es una forma más, no solo correcta en términos materiales, sino más práctica y más audaz para enamorar a un electorado. Pero aparte de cosas, perdóname, digo, hay cosas que él plantea que no se hicieron. O sea, no se llegaron a hacer. Tal cual. No, está claro. O se hicieron, pero a medias. O sea, no. Esa es la gran parte del libro. Claro. Yo diría que entre, la dictadura y la tablita, Alfonsín y la hiper, la convertibilidad y el estallido. Algunas de esas cosas se fueron haciendo a medias, otras ni se abordaron. Exactamente. De hecho, hay toda una parte, creo que en Medio Ambiente él menciona algo sobre la necesidad de empezar a hacer un laburo en esas industrias que son cuidadosas del medio ambiente. Eso es, por ejemplo, toda un área que estamos hablando hoy, cuando se habla de autos eléctricos y qué sé yo. Es una industria que todavía en la Argentina no despegó. Sí, ya te lo estaba hablando en los años 70. Exacto. O la cuestión también, incluso sobre la discusión del medio ambiente a nivel internacional, tampoco es una cosa que se avanzó demasiado, o sea, se avanzó, pero tampoco es un tema que se haya terminado. Y bueno, y ni hablar de la cuestión científica que está en vigencia hoy, ni hablar incluso del agro, que no se hizo y estamos viviendo las consecuencias. Me acordé de lo que iba a decir y por lo menos de mi parte es lo último que digo. Decía, en esta cuestión de la diferencia entre modelo y proyecto, ¿no? Que es la diferencia entre la idea y la realización material, ir hacia la realidad con la idea y que la realidad sea la que moldee la idea
imprime sobre la idea. Me parece que con esto de tratar de ir a conocer, digo, también los militantes salimos de ahí, pero realmente tiene una concepción acabada y muy integral de lo que es la Argentina hoy después de todo ese proceso, ¿no? Porque está escrito en el 74, en el medio estuvo el Rodrigazo, tuvo la dictadura con la tablita y con, digamos, la devastación sobre la industria argentina que eso generó, estuvo la hiper, estuvo la convertibilidad con el estallido 2001, estuvo el agotamiento del modelo kirchnerista en algún momento, Ajá. estuvo el mega endeudamiento de Macri, estuvo la pandemia. Digamos. Claro. Entonces digo, bueno, hay que tratar de rearmar el rompecabezas. Y por eso no alcanza solamente con leer el modelo argentino para el proyecto nacional y no alcanza solamente con la doctrina, porque la doctrina es la idea. Y lo importante es la realidad para el peronismo. Yo quiero resaltar eso. Y es lo último que digo por hoy, porque el editor ya nos está mirando con cara de voy a estar 3 horas con esto. Así que, por mi parte, no me queda más nada. Bueno, no, en ese sentido, si querés, cierro con esa idea. Para mí es también una convocatoria conocer, a conocer la realidad de cada pueblo o de cada actividad a la cual, qué sé yo, en mi caso, no quiero ser autorreferencial, pero en mi caso me toca como mi laburo, como director de un observatorio de trabajo informático, en el caso mío de investigar sobre la política del software software y del sector informático en general en la Argentina, qué se hizo en ese sentido, qué se hizo con las políticas públicas. Cuando yo leo lo que plantea el modelo argentino para el proyecto nacional, yo lo veo ahí. Es decir, conocer ese sector, llevar adelante un proyecto que digamos, que busque la soberanía en ese área. En la Argentina en ese área tenemos bastantes deudas, tenemos cosas que se hicieron, pero tenemos muchas deudas. El aspecto de los consorcios internacionales, de que esté todo dominado solamente por algunas pocas empresas extranjeras, el sector del software es un ejemplo, y hay un trabajo ahí para hacer. En mi parte me toca eso, yo por eso pienso que esto es una invitación a que cada uno también en su área o en su lugar de interés lleve adelante las cosas según los lineamientos que propone, que para mí son muy difíciles de estar en contra, por lo menos para quienes estarán los liberales que estarán en contra, pero Bueno, sí, obviamente. La idea de este curso también un poco es invitar a leer el libro, que no se quede solo con esto, que es un pequeño aporte que cada uno hace desde su parte. Y esto que decís vos, leer el libro e intentar conectar con cuestiones de la realidad. Veo acá en la mesa el libro sobre la hora del canal Magdalena, de Agustín Barletti, que ni siquiera es peronista, digo, y está en esta discusión o la necesidad de una marina mercante, y muchos de nuestros dirigentes no saben lo que es. Entonces, nada, esta cuestión de intentar conectar lo que dice el libro, que es sumamente vigente, con pequeñas cuestiones de la actualidad y que son sumamente necesarias para el desarrollo. ahora que mencionaste el libro, perdón, no la quiero hacer larga, pero ahora que mencionaste el libro, que está muy bien, yo acá también tengo uno, que precisamente es una iniciativa que tuvo la Conferencia Episcopal, y habla precisamente de lo que también dijo el Papa sobre el acceso a la tierra, que es algo que plantea Perón en el modelo, en este libro, sobre la cuestión de la tenencia de la tierra y el bien social, la tierra como un bien social. Y nada, esto que decías, así como lo ves que están en estos libros gente que incluso ni siquiera es peronista, en este caso muchos sí son peronistas, pero en este es una iniciativa de un sector de la iglesia, y muchos dirigentes nuestros ni siquiera están al tanto. Primero que lo dijo Perón, y después que existe un trabajo que se continuó, y que está acá plasmado, o está plasmado ahí, o está plasmado en otros libros y en otras actividades, o en cosas que vos discutís en el programa que hacen ustedes, y pareciera que está, pero no llega a los lugares que tiene que llegar. Esos canales están rotos. En mi opinión hay una cuestión ideológica, hay un olvido, hay una falta de formación, pero bueno, ya nos vamos a otra discusión ahí. Bueno, estamos por hoy, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y ven el resto de los capítulos, ¿no? El resto de las clases. Exactamente.